Bienvenidos otra vez a la Escuela Dominical. Qué gusto me da estar con ustedes de nuevo. Espero que esta clase aumentará su entendimiento de la vida de Cristo. Vamos a ver dos cosas en particular hoy día. Uno está en Marcos capítulo 2 y el otro está en Mateo capítulo 9. ¿Se acuerda que la otra vez hablamos de lo que Jesús estaba haciendo en Capernaum? Y aquí en la misma ciudad vamos a ver otras cosas que se había pasado. Entonces en Capernaum hemos dicho antemano que ahí ellos recibieron gran luz pues de Jesús estando con ellos. Y ahora vamos a ver otras cosas que hizo Jesús entre ellos que nos demuestran muchas cosas. Y con esto nos establecemos nuestra fe y entendemos la importancia del arrepentimiento y tantas otras cosas. Qué maravilla es estudiar la vida de nuestro Salvador. Y voy a orar entonces dando gracias a Dios por esta oportunidad y este tiempo. Y de ahí vamos a comenzar la enseñanza. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias por su Biblia, la palabra de Dios, lo que tengo aquí, de lo que podemos aprender, lo que podemos entender, lo que has puesto aquí, Señor, para nuestro bien. Sabías todo desde el principio hasta el fin y entre medio y todo esto tú lo sabes, Señor. Y sabiendo todo esto, puede que tú ves para atrás o ves al futuro, sabes las situaciones y has puesto las cosas en la Biblia de tal manera que están aquí para ayudarnos en ocasiones o circunstancias que vendrán en nuestra vida de que ni siquiera sabemos porque está en el futuro, pero usted, Señor, sabiéndolo, nos has dado esta Biblia. Y qué bueno, Señor, y cuando estudiamos entonces esta enseñanza, que nos bendigas, Señor, que nos bendigas, por favor, que me das a mi sabiduría a entender estas cosas y a volver a decir estas cosas de una manera que es entendible y de que nos establecemos en nuestra fe en un fundamento sólido en las Escrituras para que ningún doctrina del viento nos lleve como la hoja en el viento. Gracias, Señor, por esto. Denos gran clase en tu nombre. Amén. Ok, Marcos capítulo 2. Voy a comenzar leyendo en versículo 1. 2:1. Y después de algunos días entró otra vez en Capernaum. Se me cuesta trabajo. Capernaum, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, y tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron él, unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y no pudieron llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados ahí unos de los escribas y cavilaban en sus corazones, decían, pensaban en sus corazones: ¿por qué habla así? O acuérdense que no decía esto en voz alta, en su corazón. Blasfemias, dice, a Jesús le acusaron de ser blasfemoso. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que así cavilaban dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho salió delante de todos, y de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca tal hemos visto. Entonces le dijo, es algo chistoso pues para mí, pero le dijo al paralítico: levántate, agarra tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué a la casa? No, pues porque ahí en la casa es donde estaba preparado la sopa y el guisado y todo porque él ya tenía, para andar caminando necesita más energía, ¿no? Entonces ahí están las chuletas y todo está en la casa para comer, me imagino que era eso. Bueno, algo chistoso, me imagino. Esta historia es algo increíble. Vemos la enseñanza de Jesús, que es una maravilla, es algo que
que el hombre no tiene. Lógico que algunos dijeron que es algo divino, incluyendo a mí, porque Jesús es Dios y Él en su enseñanza entonces es una enseñanza divina. Viene de Él y vemos que Él no solamente hay una sabiduría pasando lo que el hombre puede hacer, nos maravillamos en esta enseñanza, pero además vemos de que Jesús es gracioso, que está ofreciendo a la gente por medio de la enseñanza aceptar a Él. ¿Qué pasó? Vamos a ponernos de acuerdo con lo que está pasando aquí en esta historia. Bueno, se nota en Lucas capítulo 5, hablando de la misma, porque esta historia está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. En Lucas entonces nos da un poco más, nos habla poquito más de la gente que estaban ahí. Aquí en Marcos capítulo 2 dice que las escribas decían dentro de sí, cavilaban, ¿verdad? Dentro de sí. Pero en Lucas nos dice que no solamente escribas, dice que doctores de la ley, fariseos, ¿okay? Escribas, gente de Jerusalén, gente de la región de Judea. Eso es algo importante. Es algo importante porque Lucas se nota de que hubo gente de otra región y por eso estamos estudiando, está en Capernaum, que está en la región de Galilea. Pero esta gente vinieron de otra región, acuérdese que Galilea está aquí al norte, Judea al sur, pero entre eso está Samaria. Entonces, para que gente aquí vayan para Galilea, tuvieron que pasar por Samaria en cuanto la mayoría no lo hicieron, o ir por este rumbo a otro país y entrar otra vez para no tener que pasar por Samaria. Estos siendo fariseos y los demás de Judea, de seguro no querían pasar por Samaria para que los demás no dijeran que tú tropezaste en una tierra sucia. Ahí no así eran. Entonces esta gente viajaban de lejos, de lejos. Y esta gente de Jerusalén, en Jerusalén está el templo, está el sacerdocio de los judíos. Está todo eso, es el centro de la religión de los judíos que a causa de mucha historia y años ha sido entonces ensuciado pues, y que no era ya la religión puro lo que inventó Dios o dijo Dios a Moisés en su ley. Se hizo diferente, el sacerdocio no era igual, eran corruptos, mejor dicho. Y por eso, pero ahí estaba establecido. Ahí la gente, la ley era la cosa importante, obedeciendo la ley. Vamos a ver al fin de la lección, donde Jesús nos habla de eso, de lo nuevo y lo viejo. Pero regresamos a esta historia. En esta historia vemos un hombre traído por estuvo Jesús. Vamos a comenzar en esto. Dice aquí que Jesús estaba enseñando. ¿Okay? Vamos a poner nuestra mente como era. Digamos que me pongo en la posición de él, aunque no puedo, pero nomás para ejemplo. Aquí está Jesús enseñando y está enseñando en la casa. Muchas veces sabemos que la rutina de Jesús era yendo a las sinagogas y muchas veces él fue a las sinagogas y enseñaba. Pero aquí en esta instancia vemos que él está enseñando en una casa, en la casa de su suegra. Pensamos, porque era en Capernaum. Dice que es su ciudad. A eso vamos en un momento. Pero estaba enseñando, aquí, la gente, era mucha gente, dice que lo estaban apresurando, tantas personas, tanta cantidad de gente, que en la casa ya no pudo. Están en la casa enseñando, invitando a la gente a entrar para que escucharan al Señor Jesús. Me imagino que ahí establecieron la primera iglesia, de seguro sí, porque ahí se juntaron para escuchar de Él, sus sermones y todo eso era una iglesia en la casa, ahí se comenzaron muchas iglesias. Pero con tanta gente que venían, ahora la popularidad de Jesús había aumentado mucho. Y había gente de diferentes regiones, tanto que no pudieran quepar pues, o quedarse bien en la casa. Estaba lleno, apresurados, se sentían así, tuvieron que ir afuera. Bueno, entonces me imagino yo que estaba enseñando Jesús a la puerta. Y ahí estaba la gente. Estaban los fariseos, los doctores de la ley. Y de seguro ellos estaban enfrente, me imagino yo, porque ellos eran gente que los demás respetaban. Y cuando ellos vienen con sus vestidos así de esplendidez y los demás, y ellos dijeron, con permiso, por favor, adelante, pasa. Y ellos vinieron adelante aquí y se sentaban directamente enfrente porque ellos eran la gente de mero. Sabemos que es cierto también porque en la Biblia a ellos les dijo Jesús, a estos fariseos, que les encantaba tener los mejores asientos en las fiestas. Y eso porque la gente antemano, cuando invitaban a la gente a su casa para andar o para fiesta de esta cosa o la otra, sin alcohol, no me entiende mal, utilizando la palabra fiesta, pero ellos estaban ahí y estaban en el techo. Los que paseaban por la calle, entonces vieron ahí que hubo aquí
si me permite, una pachanga, ¿no? Entonces ahí estaban juntándose y ahí hubo asientos más cercas a la calle donde los meros mejores se sentaban. ¿Por qué? Porque la gente de esa casa quería demostrar que yo invito a gente de clase acá y yo quiero que se sienten aquí para que los demás que pasan para acá ven que yo invito a gente importante. Entonces eran los asientos más importantes y eran los fariseos pues que les encantaba sentar en esos asientos y les encantaba tener ese nivel en la sociedad. De seguro entonces, por eso es lo que yo digo, que estaban enfrente. Ahí está Jesús enseñando. Las glorias y las maravillas. La gente vinieron para escucharle a él. Vamos a hablar por qué fuera así. Y de repente hay 4 hombres que está cargando a otro. Esto es un paralítico. Tenía problemas de utilizar sus músculos. En la Biblia dice que es alguien que su cerebro no pudo funcionar bien utilizando los músculos. Hay una falta de conexión y desafortunadamente hay gente así que pues no puede utilizar sus músculos bien y así son. Pero es problema con el cerebro. Algo muy difícil curar, por lo menos que ni siquiera podemos curarlo. De repente entonces este hombre está cargado por los 4. Este hombre, imagínate la condición. En esos tiempos no ayudaba a ellos. Ellos tuvieron que hacerlo como se podía. Y eran mendigos, y era gente así que los pusieron ahí a ver qué tanto dinero se da a la gente por su bondad. Y a veces ni siquiera nada, y ahí todo el día haciéndome, me digo yo en mí, qué gente tan pobre, qué gente tan humilde. Fíjese la humildad de este hombre, todos, de lo que sabemos toda su vida. Este no es algo, bueno, tal vez no entiendo muy bien, pero presumo que esto muchas veces alguien se nacen así. Y puede ser que se desarrolla, no soy doctor, entonces yo no sé por seguro. Pero lo que sí sé es que este hombre está acostumbrado de vivir ese tipo de vida, ese estilo de vida. Algo muy humilde. Y cuando yo miro eso, digo yo, wow, este hombre diario está sabiendo que los demás vieron a él y dijeron ellos menospreciándolo, pero ellos se recibe diario, recibiendo de la vista de todas las personas, menosprecia. Imagínate eso. Sabemos que en la Biblia la gente judía pensaban que una persona que está en esa condición era pecador. Está en esa condición porque pecaba. Tal vez sus padres, algo así, pero él fue afligido. Nada de eso es bíblico. Jesús nos dice eso también. Pero ellos así pensaban. Entonces hasta más menospreciaban. No, este hombre es así porque es pecador. Él merece donde él está. Porque, imagínese eso. Imagínese ese nivel de menosprecia. Siendo ese hombre en cama, ni siquiera puede. ¿Dónde tú encuentras gusto en la vida? Si te pones a pensar, es algo muy, muy difícil, ¿verdad? Llega al corazón. Hubo 4 hombres, eran sus amigos, pues. Le cargaban, decían, no te preocupes. Fíjese la fe de ellos. Fueron a su casa. Mucha cosa lo que estaba pasando. Jesús recién ha ido a toda Galilea enseñando. Y él enseñaba a la gente y curaba a la gente y haciendo todo esto. Y estos 4 hombres de seguro escuchaban toda la historia de Jesús. Y ellos sabían, porque ellos tenían fe. Que si alguien puede ayudar a nuestro amigo aquí, va a ser él, va a ser Jesús, porque él lo ha hecho. Él es el Cristo, el Mesías. Sabemos que si solamente pudiera llegar él a Jesús, él los cura. ¿Cómo me llega al corazón eso? Me llega al corazón. Porque alguien quería de la condición de este hombre. Agarraban su cama, decían, oye, fulano, Pancho, le ponemos Pancho, ¿no? Oye, Pancho, no te preocupes. Mire, ahorita vamos a ir a donde está Jesús y él te cura, de seguro él te cura. La agarraban, vente amigo, vamos, de veras. Pues llévateme entonces, él también tenía fe, vemos eso. Sí, llévame por favor, tal vez pidieron eso. Sí, claro, vamos. Y le cargaron. Me imagino, llegan a la casa, ¿verdad? Ahí está Jesús enseñando, ahí están los fariseos enfrente. Y me imagino que la gente ya ni siquiera se pudiera escuchar muy bien. Ellos sabían, tenemos que acercar a donde está Jesús. No era gente como los fariseos, que los fariseos vinieron y decían, sí pasa. No. Gente, no, vete para allá. Menospreciándolo. Y menos que tiene este paralítico. Entonces no hubo capacidad. Pero fíjese la fe, no rindieron. Tenían por dentro algo firme. Ahí está la fe, ¿no? Que cuando las cosas van mal y todo eso, ¿tienes tú esa fe?
Algo tuvo aquí en el corazón que ellos dijeron, no me importa la situación, no me importan las circunstancias. Vamos a hacer lo posible. Ahora sí que vamos a hacer lo posible. Llevaron al hombre y decían, vamos a ver lo que podemos hacer. Y se ocurrió a alguno de ellos, es algo chistoso, porque sabemos cómo sale la cosa, pero, no, pues, ¿qué tal si vamos por el techo? Tal vez uno era techero, ¿no? Sabía cómo se hicieron los techos. En esos días, en las casas que estaban aquí, no soy artista, me perdona, pero más o menos. Ahí está la casa, ¿no? Y hasta así, ajá, exactamente perfecto. Y aquí está la puerta, aquí abro esa puerta, y los ganados acá. Pues, y para llegar al techo, me imagino que hubo parte del techo que era más firme, pues, y aquí eran escaleras. Obviamente. No les tengo que decir lo que es, porque ya saben, porque es obvio. ¿Para qué están las escaleras? Y llegas para arriba, subes aquí. ¿Te acuerdas que muchas veces, me imagino que esta casa era muy humilde también, gente que tenían más dinero pudieran hacer casas más robustas, más para soportar a la gente que tal vez estuvieron arriba? Pero los techos de gente pobre eran techos de paja, de lodo y de palos. Vimos esto cuando estábamos en Jerusalén. Ahí estaba en Nazaret. Hubo una sinagoga y el techo era de esta manera. Y por eso yo me acuerdo, porque me acordé de esta historia. Entonces el techo acá arriba, básicamente eran palos, así, que se cruzaban y se amarraban y fueron de un lado a otro y así, con hueco. ¿Y qué hicieron? Ahí pusieron encima paja. Entre la paja también pusieron lodo. Y también otra parte de paja así, más lodo, ¿verdad? Y cuando digo lodo es algo que se seca y se pone duro y se resiste entonces la lluvia. Pero te das cuenta, es posible quebrar esto. Si es lodo, puedes agarrar una pala o algo así y nomás la quiebras y ya está el pajo adentro, tal vez unas láminas, está así, pero llegas a romper todo. Y pues me imagino que por eso sabía, uno era techero, ¿no? Sabía, no, pues yo sé cómo hacer esto, vamos a ir por el techo, verás. Porque por las paredes pues no se puede, pues están hechos de bloque, ¿sí? Y pues no pudieron, me imagino, esto lo estoy imaginando. Ahí está Jesús enseñando, ahí están los fariseos. Y tras él, si es que él estuvo en la casa, en la puerta de la casa, o tal vez estuvo dentro de la casa un poco, pero me imagino yo que estaba más acá para que la voz se fuera. Tras él entonces, ahí está enseñando, y pronto cae paja y lodo. Imagínate lo sucio, todo cayendo pues. Y ahí están los hombres quebrando. No te preocupes, Pancho, ahorita. Sí, quédate allí, no te preocupes. Y rompiendo. Y qué gusto, esta historia es algo para mí. ¡Wow! Y abrieron todo. Oye, Pancho, vente, ahí está Jesús, ya está cerca. Uy, imagínate el entusiasmado que se sentían ellos. Vente, Pancho, ahí está. Y ahí está Jesús. ¡Wow! Me llega al corazón esto, no sé. Pero lo bajaron por el techo. Vino aquí. Fíjese la fe de estos hombres. No te preocupes, Pancho, ahorita. Y se bajaban. Y ahí lo tenían. Me imagino que tenían mecate o algo así, ¿verdad? Para que no se caiga. Y ahí estuvo. Y Jesús viendo esto. Viendo a los fariseos, gente aquí que pues vinieron y dijo él, viendo su fe, dijo, sus pecados perdonados. ¡Wow! ¿Tendría gusto el paralítico? Pues me imagino que sí. Tenían los pecados, por lo menos. Jesús le curó de eso. Después fue para acá y dijo, dijeron estos, su corazón, oye, perdonó a él de sus pecados, pero solamente Dios puede, y deje meterme esto, siendo antes católico yo, solamente Dios puede perdonar los pecados. Aquí lo que dicen los judíos, y es cierto eso, es cierto, el sacerdote de las iglesias católicas no pueden perdonar los pecados, no importa lo que dice el Papa, dice la Biblia, que es más alto que el Papa, que solamente Dios perdona los pecados. Bueno, eso ya lo metí. Pero así era. Y Jesús dijo, sus pecados perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados menos a Dios?
Este hombre, pero en su corazón, entonces Jesús percibiendo, o pueden leer el corazón siendo Dios, Él le dijo, ¿por qué ustedes van pensando en su corazón que es así? A ver, fíjese la enseñanza. Sería más fácil uno decir, sus pecados están perdonados o curar. Ok, ahora Jesús se está poniendo en una situación un poco difícil. A eso voy en un momento. Pero vamos a repasar un poco ahorita por qué estuvo los fariseos ahí. ¿Por qué? ¿Se acuerda la enseñanza antemano? A eso voy lo que pasó aquí. Pero la enseñanza antemano. Jesús dijo al lepra, ¿te acuerdas? Ya que lo curó, le dijo, váyase y habla con los sacerdotes según la ley de Moisés. Así como le dijo, preséntate ahí, para que ellos puedan proclamar o decir, este hombre está limpio. Ok, él estuvo en Capernaum, bueno. Y dijo Dios, no digas a los demás. Bueno, él sí los dijo, no obedeció en eso, pero me imagino que sí fue a Jerusalén y se presentó a los sacerdotes. Eso de seguro sí, porque quería estar bien en la ley de Moisés, porque eso era todo para el judío. Entonces este hombre, en su familia y todo eso, le dijeron, bueno, pues tienes que hacer eso. Se fue a Jerusalén, en el templo, se presentó a los sacerdotes. No, ¿y tú quién eres? Ah, no, pues yo era lepra. ¿Fuiste tú lepra de veras? No, sí. Y ahora, pero vemos, y lo vieron, tuvieron que investigarlo, ahí dice en la ley del Levítico, tuvieron que investigarlo, no solamente, pues te ves bien, no, investigar bien, investigar viendo a donde estaban donde estaba manchado, donde tenía cicatrices tal vez, o lo que sea, para investigarlo bien. Y lo pronunciaron limpio. Señor, ¿no nos ha dicho que usted era lepra? Sí, Señor. ¿Cómo es entonces que te curaste? Ah, déjeme explicarte. Un hombre Jesús vino a mí y me pronunció limpio. Yo era lepra. Me imagino que tiene las marcas. Me imagino, ¿verdad? Porque una persona que está de esa condición tiene cicatrices, tiene marcas que demostraba que sí lo tenía. Pues entonces esta gente sabía que este hombre era lepra. Viéndolo ahora, saben ya que es limpio. Lo tuvieron que pronunciar limpio. Oh, tú, Señor. Pero ¿cuántas veces eso pasa? Que una lepra se cura, pues pocas veces. ¿Te curaste? ¿Cómo fue de que te curaste? Si podemos saber cómo te curaste, podemos curar a los demás. No, pues y sí, ¿verdad? Jesús, y le dijo lo que le había pasado. Jesús, hemos escuchado a este hombre. Oh, entonces él te curó. ¿Dónde está él? En Capernaum. Oh, y se listaron y fueron para allá. Me imagino que fue por el testimonio del lepra que los fariseos y estos estaban ahí, porque ahí dice que la gente de Jerusalén, ellos querían, entonces vinieron con este pensamiento, ¿será cierto? ¿Será? Pensaban así. Ahora, querían la evidencia. La evidencia sí lo tenían, porque el lepra, pues se demostraba, y él estaba limpio, ellos sabían que tenía y ahora ya no lo tiene. Pero ellos fueron no para escuchar a las palabras de Jesús, tanto que para saber quién es Él. ¿Será posible? Bueno, y algo pasó porque hicieron el viaje desde Galilea hasta Jerusalén. Es mucha lata eso. Ahora en el carro, unas horas ya estamos ahí, ¿verdad? Llevas unos churritos al lado, está bien. Pero llegaron ahí y ahí estaban. Y le están escuchando enseñar. Jesús entonces, sabiendo todo eso, curó primeramente sus pecados. A propósito, muchas veces en la Biblia, Jesús cura a la persona físicamente y luego dice a él, sus pecados están perdonados. Muchas veces eso pasa con el lepra, así era. Y con otra gente, pues él pronuncia, los cura físicamente primero y luego los dice que su fe, pero ve la fe de uno. Y no dice él, pero muchas veces él cura a la persona físicamente y dice, tus pecados están perdonados. Pero esta vez, entonces se une muchas veces la cura física con el perdón de los pecados. Pero esta vez Jesús lo hizo muy distinto.
Él dijo, tus pecados están perdonados. Y Él puso eso primero. A propósito, acuerdas, aquí está. Porque luego de ahí engendró en el corazón de estos escribas decir, ¿quién puede perdonar? Solamente Dios. Este es blasfemo. Y pues sí, si es que Él dice que puede perdonar los pecados y no es Dios, entonces Jesús se está poniendo en la posición de Dios y eso es blasfemia. Pudiera entonces en ese momento apedrearlo a Él. Jesús se está poniendo en una posición de tener que probar que Él puede curar los pecados. Tiene que probarlo, porque si no lo van a apedrear. Lógico que Él puede irse entre ellos como antemano, pero para Él no era nada, ¿ok? No digo que Él tenía miedo, no lo tenía. Él sabía, para Él no es nada. Él se iba a morir cuando Él decidió, no cuando ellos. Entendiendo eso, entonces la enseñanza no era para Él, no era para probar, Él ya sabía quién era para enseñarla. Y por eso le digo que era gracioso Jesús a esta gente, no se dieron cuenta. Pero Jesús estaba demostrándose evidencia para que esta gente pusiera su fe en Él. Es la gracia que tenía Jesús, pero esta gente no se dieron cuenta. Entonces dice la Biblia que Jesús vio su fe. Vamos a platicar. Es importante decir que tienes fe o demostrarlo. Hay ocasiones en la Biblia donde la gente dice cosas y Jesús se maravilla de su fe por lo que dicen. El centurión romano dice, él tenía un siervo que estaba enfermo y quiso que Jesús lo curara. Y él dijo, Señor, no, entonces Jesús dijo, sí, vamos a tu casa. Y el centurión dijo, no, yo no soy digno que estés en mi casa, mire, yo soy un hombre de autoridad. Yo le digo a este hombre que vaya y va. Y que esto que vaya para él y va, él es un centurión. Estamos hablando de una persona que tiene soldados bajo él, que él les puede decir lo que él quiere y ellos lo van a obedecer. Pero él vio a Jesús con tanto más autoridad que ni fue digno él pasar a su casa. Fíjese la fe. Pero fue lo que él dijo. Jesús se maravilló. Y él dijo, nunca he visto tanta fe, ni siquiera en Israel. Pero fue lo que el Señor dijo. Pablo, tú eres el Señor, el Hijo del Dios viviente, digo Pedro. También Pedro dijo, ¿dónde nos vamos a ir? Tú tienes las palabras de vida. Eran dichos que dijo Pedro, pero ya con eso no demostraba tanto de que tenía fe. Yo no digo que Pedro no tenía fe en nada, sí tuvo, fue el que se caminaba sobre el agua, pero en ocasiones vemos que lo que él dice y lo que él después hizo no se fueron de acuerdo, y a lo menos inmediatamente. Y así es con nosotros también. No me considero fariseo, yo así soy. Mis acciones a veces no concuerdan bien con lo que yo digo. Pero es importante, ¿verdad? En el libro de Santiago muchos versículos se hablan de que la fe y las obras deben irse juntos. Y entonces se utiliza el ejemplo de Abraham, por ejemplo. Que él iba a sacrificar a Isaac, su hijo, en el altar. Él demostraba esa fe. Rahab, la ramera, cuando ella recibió los mensajeros de Israel y los escondió y los dijeron que fueran por otro lugar para que no los matara. ¿Por qué? Porque ella supo que la tierra donde estaba viviendo ella era para la gente de Israel. Ella tenía fe en eso. Entonces ella demostró esto con las acciones. Es importante decirlo, sí, para que proclamas, pues, pero también atrasarlo con él. Y si no quieres atrasar lo que tú dices, no lo digas. Vemos esto que Jesús dijo, sus pecados. Ahora, ahora vamos a ver la enseñanza. Ahora nos vamos a meter en algo muy profundo. ¿Por qué entonces Jesús curó a los pecados antes de curar a él físicamente? Vamos a hablar un poco de la situación, ¿no? Entonces ellos están, y dijo Jesús, tus pecados perdonados. Pues ¿quién puede perdonar los pecados menos a Dios? Y sí es cierto. Por lo que ellos dijeron esto, por lo menos. Pecados, solamente Dios lo puede hacer, nadie otro. Y sí es cierto. Ok, pero ellos lo dijeron, no Jesús, ellos lo dijeron. Por eso Jesús dijo esto. Mire, ¿para qué piensan ustedes eso en su corazón? ¿Piensas tú que es más fácil decir tus pecados son perdonados o para decir a ti, levántate y vete? ¿Cuál es la respuesta? Lógico, si uno no se está considerando si Jesús es Dios o no, llega a la conclusión que, bueno, tú puedes decir tus pecados están perdonados, pero para que tú cures a esta persona que es paralítico y para que ande caminando, no, pues eso es otra cosa. Y sí,
Pero si Jesús es Dios, para Él perdonar los pecados no fue fácil. Él tuvo que ir a la cruz, tuvo que sacrificarse, tuvo que derramar su sangre. Para nosotros es fácil, pero para Él no lo era. Pero para Dios es igual. Para que Dios diga, tus pecados están perdonados, o para que Dios diga, vete y camina, para que Dios diga, el sol, quédate ahí, Él puede hacer lo que, para Él es igual, no importa lo que pueda hacer. Él es todopoderoso, puede hacer tanta una cosa que nosotros imaginamos que es algo difícil, en comparación que algo que es fácil, para Él igual de fácil, o de difícil, piénsalo como quieres. Pero Jesús dijo a ellos, ¿para qué tú piensas esto en tu corazón? Ahí demostrando que Él supo lo que ellos estaban pensando en el corazón. Con eso tiene de que Él sabe cosas que los demás no saben. Y luego dijo Él, ¿qué piensas tú? Fíjese la sabiduría de nuestro Salvador. Yo me maravillo en esto. ¿Qué piensas tú? Más fácil uno del otro. Ellos no respondieron, pero ellos sabían lo que era la respuesta. La respuesta es que sería más fácil decir eso que a curar. Bueno, pero para que tú sepas que el mismo que te está diciendo lo que tú estás pensando en tu corazón, tiene el poder tanto para perdonar los pecados que a este hombre, este pobre paralítico camine, levántate, vete. Y lo hizo. Ahí probando que Jesús tiene el poder de perdonar los pecados, se hizo al hombre hacer eso. No para él, para ellos, para que se dieran cuenta. ¿Y qué puede decir? Si ellos dijeron, no, pues tú hiciste esto o lo otro, pero nosotros no sabemos si tú lo habías hecho de una manera u otra. Ni siquiera conocemos a este hombre que no pudieras, porque ellos dijeron que si nosotros, en sí pues, pero si él pudiera entonces curar a él, entonces también puede que se perdonen los pecados, porque para ellos es más difícil eso. Si él puede hacer esto más difícil, de seguro puede hacer la cosa más fácil, ¿no? No pudieron decir nada. Les puso Jesús en una situación en que tenían que llegar a esta conclusión. Jesús es Dios o Jesús es un blasfemador, ¿sí? Uno que blasfeme. Uno al otro, no hay lugar entre eso. Y hermanos, hermanas, gente, entiende. Jesús es uno de tres cosas. Es el Salvador, o es mentiroso, o es un loco. Porque Jesús está diciendo aquí, por ejemplo, en esta historia y en otras ocasiones también, Él está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Pero para que aquí Él dijo, para que tú sepas que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, proclamando así como el Hijo del Hombre, el Mesías, levántate. Ahí está su evidencia. Ustedes han dicho que es más fácil hacer eso, pues ahí está. Entonces, ¿ahora qué? Si no se hubiera curado al hombre, le ponemos así, si no lo hubiera hecho, entonces ¿cuál fue la conclusión? Pues tú no puedes perdonar los pecados tampoco, y entonces tú estás blasfemando, apedrearlo. Y sí, ellos tienen razón, pero fue por lo que ellos dijeron, no por lo que dijo Jesús. Jesús sabía que pudo hacerlo, para él no era nada, el problema no era con él, era con ellos. ¿Y por qué no aceptaron a la persona que Jesús? No vemos aquí, después de que se había curado al hombre, que ellos se agachan y dicen, Señor, tú eres Dios, nos perdonas, por favor, de no creer en ti. Miren el milagro que has hecho, no, hombre, Dios, por favor. No lo dicen así. Se quedaban mudos. Con tanta evidencia, ¿por qué no creyeron en Él? Entiéndeme esto. Porque no se arrepintieron. Desde Juan el Bautista, cuando él dijo, arrepiéntese, trae frutos de arrepentimiento y cree en el Hijo del Hombre, el que ni siquiera los zapatos yo los soy digno para amarrar. Arrepentir y creer. Arrepentir y creer. Arrepentir viene primero. Si uno no se arrepiente, no va a aceptar al Hijo del Hombre, a quien es. En cambio, si es que se arrepiente, entonces sí. No puede estar. ¿Cuál problema tiene la gente en este mundo? Cualquier persona en que tú te confrontas tiene este único problema, que es pecador. Es el problema que tiene.
Dices, no, pues lo que pasa es que ellos nacieron así, no fue su culpa. No, el pecado está en el mundo y por eso hay un fracaso de problemas y hay problemas Fue por el pecado, es obvio, porque cuando Dios hizo todo el mundo, lo hizo perfecto. De lo que Él hizo y lo que vemos ahora, no es igual, no es tan perfecto, hay imperfecciones. ¿Y qué pasó? Pues el hombre pecó. Eso fue el evento. Así que vamos a poner 4 razones de por qué Jesús primero perdonó los pecados y después lo curó físicamente. Número 1, porque la misión primaria, la obra primaria, la razón de por qué Jesús vino al mundo primeramente, era perdonar a los hombres para curar, para curar el problema de pecado que tiene el hombre. El número 1 es esto. Mire, si Jesús hubiera curado al hombre físicamente, pero no perdonado los pecados, el hombre tuviera una vida mejor, sí es cierto, sí lo tuviera, pero para un ratito, en comparación de una eternidad. Dígame, ¿qué sería mejor? ¿Perdonarlo y dejarlo paralítico para que vive su vida cortita y vive una eternidad en el cielo? ¿O curarlo físicamente y no perdonar los pecados para que vive bien por un ratito y para una eternidad estar en el infierno? ¿Cuál es mejor? Jesús vino primeramente para curar. Si nosotros ayudamos a la gente, está bien. Jesús sí lo curó, pues, no es algo mal. Pero si nosotros damos agua a los que están sufriendo en el huracán, si hacemos esto, hacemos el otro, y no damos el evangelio con eso, estamos ayudando a la gente físicamente y no llegando al origen de su problema, cuáles son sus pecados. Por eso el trabajo que hace la iglesia sobrepasa todo lo que hace lo demás. Los doctores en los hospitales, los respetamos a ellos por sus estudios y de que hacen nuestra vida mejor y más acómodo. Y sí, pero más están prolongando lo inevitable. Algún día este hombre, aunque vino a mí, tiene este problema y yo tengo la capacidad con mi medicina de curarlo, pero un día va a morir. Nomás estás prolongando pues lo que es inevitable, lo que va a pasar por seguro. Entonces, número 2, la condición de este hombre puede que vino de su necesidad espiritual. Esto es algo también muy fijo, muy importante. Hay una relación entre la vida física de una persona y su condición espiritual. Si una persona espiritualmente no es salvo, no tiene a Dios como Salvador, cuando algo malo pasa en esta vida, no tiene a dónde ir, no tiene a dónde huir, no tiene algo parado, no tiene sus pecados perdonados. Y eso trae estrés. Y el estrés te afecta físicamente. Una persona que tiene problema con el pecado y su condición espiritualmente no está bien con Dios, hace drogas, hace lo que él quiere porque no tiene ese problema de pecado y no está curado porque no ha ido a Jesús para que lo perdonara. ¿Eso lo afecta físicamente? Fumando, haciendo drogas, eso lo afecta físicamente. Entonces, por eso le digo que el origen del problema que tiene el hombre no es algo físico, es algo espiritual. La mayoría de la gente en este mundo no cree en eso. Piensa que si tú nomás me quitas la problema física que tengo, entonces yo estaría bien. No es cierto eso. No es cierto. Una persona cesa de fumar, cesa de tomar, aunque es algo bueno, pero ese hueco que solamente Dios puede llenar todavía está ahí. Número 3, y hemos dicho, Jesús está aquí inventando una situación para probar su autoridad para perdonar los pecados. Me perdona que no he puesto aquí. Vamos a ponerlo ahora. La cura del paralítico. Paralítico. Ok. Pero Jesús entonces hasta aquí dando una situación en donde Él puede probar su autoridad para perdonar los pecados. Ya hemos dicho eso. Él está demostrando que tiene poder para perdonar los pecados. ¿Cómo? Porque Él curó también al cuerpo físico. Si Él tiene poder sobre lo que es físico, también tiene poder sobre lo que es espiritual. Y número 4, resulta que por perdonar primero antes de curarlo físicamente, está
demostrando a los fariseos y los escribas donde ellos están mal. Ellos están mal porque ellos mismos han dicho que Dios solamente puede curar los pecados. Dios también, pues, tiene poder sobre la vida física también. Pero ellos entonces, porque no aceptaron la autoridad de Jesús, indirectamente están diciendo que ellos no querían creer que Jesús es Dios, no para llegar a ese punto. ¿Y por qué no querían estar de acuerdo con la persona de Jesús y quién es Él y decir que afirmativo sí es Dios? Porque ellos no querían arrepentirse de sus pecados. Igual con cualquier persona. A la persona que tal vez me está escuchando ahorita, si tú no has arrepentido de sus pecados, tú no vas a... ¿Qué te hace Jesús? ¿Qué importa? Es un hombre que hizo buenas cosas y se murió en la cruz, me siento mal por él. Pero, ¿qué? Pero si tú te arrepientes de los pecados y te das cuenta que Él murió por tus pecados, entonces sí, Jesús es tu Salvador. Así que, ¿qué resultó con estas personas? Y también me da algo. Imagínate los fariseos, otra vez, llegamos a esa historia. Cuando Jesús dijo, levanta tu cama, el lecho, camina y váyase a tu casa. Los fariseos están ahí viendo todo eso. Wow, mire, este hombre sí. Y se pasaba por ellos, ahí estaba la puerta, no se fue por el techo otra vez. Ahí tuvieron que reparar el techo también. Pero vino el hombre aquí y se pasó. Perdón. Y vino al hombre cargar su cama y decir así, wow. No, pues se sentía más porque se confrontaron ellos con la decisión. Uno, ¿Jesús es Dios o no lo es? Ustedes han dicho. Se confrontaron. ¿Qué resultó? Vemos esto en Marcos 2:12. Perdón. Y se levantó luego, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Se asombraron. ¿Qué es sombra? La sombra es algo que pone algo oscuro, ¿verdad? Es algo oscuro. La oscuridad demuestra mal entendimiento, pero poniendo a antemano, eso viene del griego. En griego, si tú pones a ante algo, eso cancela, lo pone negativo, que no es. Sombra, asombra. Sombra quiere decir que esto está oscuro, no lo entiendo, pero asombra quiere decir que está revelado. Lo que pasó aquí, la gente se asombraron. ¿Cómo? Ya se quitó lo oscuro, ya vieron claramente. No, y se captaron completamente lo que fue esta situación. ¿Vieron? Este hombre fue el paralítico y ahora se está caminando. ¡Wow! Lo vieron. Se asombraron y glorificaron a Dios. Dice en Lucas 5:26 que ellos también temían a Dios. Pues sí produce temor. No temor como alguien que está menospreciando al otro, o como un ejército que ha conquistado a otro, sino temor de respeto. Alguien que pueda hacer esto. Es la mano de Dios aquí. Dios ha hecho todo. ¿Yo quién soy? Considerando el cambio de nivel entre nosotros y Dios, cuál es infinito. Eso es algo para producir respeto y se glorifica. ¿No es la enseñanza aquí increíble? Esta historia, ¿qué historia tan interesante? Tan interesante. Si tú te pones en la condición de paralítico, si ves el fe de su gente, ves el corazón duro de estos fariseos y ves al Salvador entre ellos, entre Dios pues y los demás, y tú dices, el único mediador entre Dios y los hombres es el hombre Jesucristo, según Timoteo 2:5. Y ves la compasión que tuvo Jesús, no solamente para este hombre, pero también por los fariseos, para que ellos se confronten con su problema. Reveló esto. Y la enseñanza, la manera como lo hizo, es una sabiduría que es divina. Vamos ahora a la llamada de Mateo. Esto también pasó, la llamada de Mateo. Esto está en Mateo capítulo 9. Vamos a Mateo 9.
En Mateo 9 voy a leer los primeros, comenzando en versículo 9. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Jesús de dónde? En Capernaum. Vemos en el primer versículo de 9, fue cuando dijo que él entró en su ciudad. Jesús se fue por la región de Galilea, yendo a las sinagogas, enseñando, curando, enseñando y todo lo que él estaba haciendo. Regresó otra vez a Capernaum. Y él estuvo ahí. Vemos que dice que es su propia ciudad. Sabemos que en el capítulo 8 y versículo 5 dice que él estuvo, ahí estaba el nombre de la ciudad, Capernaum. Y él entonces hizo lo que hizo, regresó otra vez a su ciudad. Obviamente se quedaba ahí. Entonces esto pasó. Sabemos entonces que Mateo era un publicano, ¿sí? En Capernaum. Seguimos. Y pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y sus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿pueden los que están de bodas entristecerse tanto en que el esposo está con ellos? Mas los días vendrán cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo o pacha, ¿sí?, tira del vestido y se hace peor la rotura. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos, y otra vez los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierdan, mas echan el vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Entonces aquí vemos algo, la llamada de Mateo. Él estaba en Capernaum. Ahora, vamos a hablar un poco de la importancia de eso. ¿Por qué estuvo él ahí? Capernaum era una ciudad muy importante. Era un lugar donde es como la calle que traspasa por México, la calle Panamericana. Es una calle principal, donde la mayoría de gente que quiere ir para acá y para abajo toman esa calle. También era otra calle que fue a Damasco, que está en Siria, en el norte de Galilea, o para este lado, a Egipto. Básicamente fue alrededor del mar Mediterráneo. Y fue un calle que era internacional. Entonces, mucho tipo de gente pasaban. Y esa calle fue por medio de Capernaum. Y esa ciudad entonces está plantado ahí. Exactamente en medio de esta calle. Viene gente de Damasco, gente de Egipto, gente que vendían cosas, vendedores de donde quiera, que trajeron sus bienes y todo eso. Y también era más en el borde de la región de Samaria y Galilea, me imagino. Entonces que cuando pasaban de Samaria a Galilea, tuvieron que pagar para utilizar la calle. ¿Okay? Sabemos que uno está utilizando la calle, no lo utiliza la calle por nada. Estás pagando para utilizar esa calle. Pagas tus taxes. En el estado de Indiana, por ejemplo, aquí, uno paga taxes, pues, y parte de un porcentaje de esos taxes va a reparar las calles. Pero también, cuando vas a una calle donde tú pagas el toll, ¿verdad? Pagas el toll, y te metes y estás pagando para utilizar la calle. Entendemos entonces que uno está pagando, uno no se utiliza las calles de gratis o para nada, uno está pagando para utilizar esas cosas. Y igual era en esta calle, para reparar la calle y para hacer estas cosas se tuvieron entonces que pagar taxes. Así que era una ciudad muy importante. Y estuvo Mateo ahí, y Mateo entonces estaba sentado aquí, dice, en el recibo público. Entonces era un siervo público. Él recogía los taxes, lo que es un publicano. ¿Y cuál fue el sistema de Roma para recoger los taxes? Ahora, esto es algo diabólico. Pero hizo Roma de esta manera.
Cuando el gobernador de una región de Roma quiso sacar taxes de la gente. Entonces ellos dijeron, bueno, aquí quiero sacar taxes, ¿cuánto puedes? Y hubo gente que quería en esa posición, porque esa posición es algo que si tú tengas esa posición, tienes autoridad de Roma a hacer esas cosas y te está trazando todo lo que es Roma. Es una posición poderosa y también nadie te va a decir nada. Entonces la gente quería en eso, pero Roma lo hizo de esta manera. Ok, dígame, esta región, donde tú vives, ¿cuánto piensas tú que puedes sacar de eso? No, pues 20,000 pesos al año. ¿Ok? ¿Y tú qué? No, pues 15,000. No, pues 30,000. ¿Tú me puedes sacar 30,000? Sí. Ah, pues ustedes van para casa, tú. 30,000. Ok, cada año espero yo tener 30,000 pesos tú de esa región. Vete. Agárralo como tú quieres. Entonces, este hombre estuvo encargado porque él dijo que lo iba a hacer. Que iba a sacar 30,000, digamos, pesos de esa región. Cual no es nada en comparación, yo entiendo, pero ahí le pongo el número. A ver cómo lo haces. Y tenía la autoridad de Roma a sacar los taxes de la gente de la manera que quisieron, a como querían. Yo nomás quiero mis 30,000. Y si tú no me das el 30,000, cuídese. Entonces tenía mucha presión también, pero ellos podían quitar el dinero de la gente. Y se subía lo que ellos pudieran sacar de los taxes, porque la gente, entonces, hubo gente ahí que querían esa posición y sabían que si yo no ofrezco a este hombre mucho dinero, no voy a tener trabajo. Este hombre no se fue a su región y también tenía la manera en que quiso hacerlo y tenía otros siervos que le ayudaron a él, que se llamaban publicanos. Esta gente entonces eran los que servían al que Roma escogió para sacar taxes de la región. Entonces ellos muchas veces eran de la gente de los mismos judíos. Y para que este hombre tuvo dinero para su casa y para sus bienes, a Roma no le importaba. Saca lo que tú puedes. 30,000 requiero yo, porque tú has dicho eso. Lo demás es para ti. Hazlo como tú quieres. Entonces era como un negocio. Y si el hombre entonces quiso vivir bien, sacaba más dinero de la gente. Okay, entonces él dijo 30,000, pero si yo puedo sacar 100,000, 70,000, es para mi bolsillo. Pago a mis trabajadores, entonces yo puedo tener una casota. Entonces, por eso la gente quería en esta posición. Este Mateo estaba trabajando para el otro. Y ellos, los judíos, se consideraban a los que hicieron esto traidores de su gente. Porque eran los que ayudaban a este hombre, el que vive aquí en una casota acá, ayudándola a él tener la casa que tiene y secándolo de nosotros. Él no tiene que tener eso, pero ahí está. Entonces él se está haciendo rico por nosotros no teniendo que hacerlo así. Se consideraban traidor. Debemos saber el sistema de sacando taxes de Roma. Mateo, él está sentado ahí. Mateo quiere decir regalo de Dios. Entonces, menos popular ha de ser este hombre porque cuando lo están diciendo Mateo, están diciendo regalo de Dios. ¿Es regalo de Dios? Pienso que no, tú estás sacando dinero y ya está. Menospreciaban. Hasta que decían aquí, publicanos y pecadores, se juntaban con esa palabra. Para en sus ojos eran pecadores. Pero Jesús vino a curar a los pecadores y no a los justos. Imagínate siendo Jesús, entonces pudieras escoger a quien quisieras. Y él escogió a Mateo. Alguien menospreciado de los demás. No era algo popular. Lo que me encanta de nuestro Salvador es que Él hizo lo que Él hizo porque Él hizo la cosa correcta. A él no le importaba lo que pensaban los demás. Me gusta eso. A mí no me importa lo que piensan los demás. No algo malo, pero Él iba a hacer la cosa correcta, sabiendo que se iban a ofender a los demás. Pero era correcto, entonces Él lo hizo. Debemos ser así. Ahora, Mateo tuvo un negocio muy lucrativo, era para mucho dinero para él, pero él lo dejó. Vemos aquí cuando él dijo, sígueme a mí, se fue inmediatamente, lo dejó. Pedro, ¿te acuerdas cuando se fue Jesús al cielo? Pedro entonces de ahí se fue otra vez a pescar. Él hizo lo que antemano hacía, pero no vemos que Mateo se regresó a ser publicano en ninguna manera. Tuvo fe, Mateo. Él está demostrando su fe, ¿verdad? Y hasta que Mateo, cuando fue llamado a seguir a Jesús, tuvo gozo él.
Él invitó a los demás, vente a Jesús, sí, voy a mi casa, mire, me llamó Jesús a servir a Él. Que nosotros tuviéramos tanto gozo de ser llamado de Jesús. Pero Mateo es un buen ejemplo de alguien que se demuestra la fe. ¿Te acuerdas después de esto que de que decían los demás, cómo se siente con pecadores y publicanos? Entonces menospreciaban a Jesús porque porque Él estaba sentando con gente que se menospreciaba a los demás, gente que no quería. Pero fue lo que Jesús hizo. Entonces, Jesús, percibiendo por supuesto lo que ellos decían, Él dijo esto: yo no he venido a curar a los que ya están curados. A los que están sanos, no. A los que están enfermos, sí. Él está hablando de la condición espiritual. Si alguien piensa que no necesita a Dios, es alguien que no está enfermo. Pero si al contrario, alguien reconozca que es pecador, reconozca que tiene esa enfermedad de pecado, Jesús vino a salvar a ellos. El arrepentimiento es tan importante. La gente que dice que el arrepentimiento no tiene nada que ver con la salvación, eso es loco eso, porque está por toda la Biblia. Aquí entonces Jesús da un ejemplo. Tiene que ser todo nuevo. Si es material o tiel viejo y está roto, si tú pones algo nuevo en lo que es viejo, el nuevo va a comer a lo que es viejo y se va a tirar, no se puede utilizar. Igual el vino en botellas viejos, si tú pones nuevo vino, se craquea pues o se deshace, entonces, la botella está seco y viejo y se quiebra pues y se tira todo. Lo viejo y lo nuevo no se concuerdan. Tienes que hacerlo todo nuevo. Y demostrando en la vida de Mateo, él decía, es como que él está diciendo, mire, Mateo se cambió completamente su vida, ahora él tiene una vida completamente diferente, me está siguiendo a mí y se ha dejado completamente de su vida vieja. Y eso demuestra la ley y principios. Jesús a últimas aquí está diciendo que lo viejo ya se pasó, ahora lo nuevo. Y lo nuevo tiene que ser completamente nuevo. Ahora no vivimos, la ley tuvo lo que tuvo pues de Moisés antemano, pero ahora vivimos por principio. Y por eso Jesús dijo, un abogado le dijo a él, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Él dijo que quiere al Señor con todo tu corazón y habla o trata pues a su prójimo igual a como quisiera que fueras tú tratado. Ese es un principio, no es una ley, es un principio. Él no dijo, haga esto y esto para su prójimo, y cuando ellos vengan, no hagas esto, haga esto, no hagas esto. Eso fue la ley. Pero principios, y el principio es amor, el principio es compasión. Dice la Biblia que el amor tapa una multitud de pecados. En Mateo capítulo 5. Santiago capítulo 5. Así que terminamos con esta enseñanza. Maravilla enseñanza de Jesús. Y con lo que él decía del hombre bajado por el techo ahí, como enseñaba. Y también esta enseñanza, demostrando a Mateo como que alguien que se hizo todo nuevo. Me pregunta para terminar esta clase, ¿has sentido tú la renovación que da Jesús en tu vida? ¿Has recibido a Jesús como Salvador? ¿Te has arrepentido de sus pecados, sabiendo que la problema que tienes tú es pecado? Y eres pecador, pero Jesús vino para cambiar todo eso. Y si reconozcas eso y aceptas a Jesús, tendrías entonces esa salvación. Y todo puede ser nuevo, todo. Igual como Mateo, que se dejó de la vida vieja y vivió la vida nueva para Jesús. Y lo que pasó también en mi vida, puede ser en tu vida también. Recomiendo que aceptas a Jesús. Más que todo, recomiendo pero una recomendación bien fuerte. Acuérdese, curando a este hombre de su destino paralítico, le ayudó por un tiempecito, pero después para vivir una eternidad en el infierno, mejor es aceptar lo que viene en esta vida, porque nomás es una vida corta, pero asegurar que tus pecados están perdonados para que vivirás en el cielo para siempre. Gracias por estar conmigo y qué gusto me dio estar contigo también para la otra vez. Adiós.